Por ello, por lo cual me da mucho gusto poder saludar al doctor César Pineda, académico que está hoy con nosotros. César, buenas noches. Buenas noches, gracias por poder hablar con tu audiencia y contigo, Julio. Gracias, César. ¿Qué estamos viviendo? ¿Cómo caracterizar esta evolución negativa, desde mi punto de vista, de lo que fue la esperanza original de que hubiera verdad y justicia en el caso Ayotzinapa, que se ha ido entrampando y que hoy estamos en una situación en términos no solo preocupantes en cuanto al proceso en sí de lo que significa la búsqueda de verdad y justicia en el caso Ayotzinapa, sino también incluso la conversión de voces de izquierda que antes defendieron y acompañaron este proceso, ahora volcados en la deturpación, en la estigmatización de este movimiento. César, ¿cuál es tu punto de vista sobre esto? Bueno, hay que decir que los acontecimientos que han sucedido en los últimos 2 o 3 días son acontecimientos mediáticos en relación a lo que sucedió con La Puerta, las declaraciones en la puerta del Palacio Nacional, las declaraciones del presidente, las declaraciones del propio Vidulfo Rosales, que es integrante del Centro de Derechos Humanos Tlaxinolan de la Montaña y representante legal de los padres de familia de Ayotzinapa. Digamos, todo esto nos lleva a una especie de vorágine de los acontecimientos. Pareciera que la crisis entre la relación de presidencia y de los padres se hubiera dado esta semana, pero lo cierto es que si abrimos un poco el zoom, por decir así, lo que vemos es en realidad una crisis de esa relación, al menos desde hace 7 u 8 meses. Entonces, creo que la gente está olvidando mucho esta caracterización de mediana duración, que son no la coyuntura de estos días, sino al menos desde julio pasado, donde terminó el mandato del GIEI, del grupo de expertos interdisciplinarios que fue nombrado por la CID y que no se renovó y que eran parte del cuerpo que acompañaba las investigaciones y que los padres también habían dado su confianza a este cuerpo. Y a partir también de octubre, una serie de declaraciones del presidente que son muy preocupantes en relación a que dijo el 2 de octubre pasado, sería temerario decir que fue el ejército, en el caso tanto de Ayotzinapa como en el de Tlatelolco, recibían órdenes, dijo el presidente. Y a partir de octubre empieza a plantear una serie de elementos el presidente de una especie de conspiración que denuncia, dice, traían consigo la consigna de ir contra el ejército, de socavar a una institución como el ejército. Y él está hablando de la relación de la CID con el GIEI y después también con los centros de derechos humanos que forman un equipo de trabajo alrededor de los padres. Entonces, si uno ve en estos meses, lo que va sucediendo es que primero se quedan los padres sin el apoyo de los expertos internacionales, luego se quedan cuestionados los centros de derechos humanos, que son los representantes legales y quienes han acompañado desde el principio a los padres. Luego, también en octubre mismo, renuncia Alejandro Encinas. Entonces, todo el entorno del proceso, digamos, por un lado de la investigación y por el otro de interlocución de la presidencia con los padres, está en crisis desde hace muchísimo. De hecho, el punto último que ha generado esta crisis en realidad fue que en enero la reunión que se tenía con la representación gubernamental no se pudo hacer esa reunión debido a la convocatoria de los padres expulsados que tienen problemas por haber sido, con la mayoría de los padres que sí se reúnen con López Obrador, pues por haber apoyado a Barca, o esa es la acusación que hacen los padres de familia que han estado manteniendo la resistencia y la exigencia de verdad y justicia. Y también los propios padres mantuvieron 10 días de plantón para exigir hablar con López Obrador, de lo cual no tuvieron respuesta. Si uno evalúa todos estos acontecimientos, pues queda claro que no es La Puerta lo que provocó la crisis, sino que La Puerta de Palacio Nacional derribada es el punto de crisis final de un proceso de varios meses donde pues habría que preguntarse qué está haciendo López Obrador en relación con los padres de familia y estas declaraciones preocupantes que llegan hasta ahora. César, una lucha larga, casi 10 años ya, en la cual pareciera ser uno de los muy pocos movimientos sociales
que han podido resistir tanto acoso, tanto ataque desde el poder y luego la esperanza a partir de 2018 con la llegada del presidente López Obrador. Me parece que eso y el movimiento magisterial de resistencia también frente a la mal llamada reforma educativa son de los ejemplos de persistencia y de avance. Hoy tenemos una larga presencia en redes sociales que mencionan a Vidulfo Rosales como asesino, que lo tachan y dicen, él es responsable de un atentado contra el presidente López Obrador. Voces en las redes sociales que piden cárcel, castigo, es decir, hay una satanización de Vidulfo Rosales en particular y de los acompañantes de este proceso, organizaciones defensoras de derechos humanos, activistas y abogados. ¿Qué etapa estamos viviendo? Que pues me resisto a veces a decirlo, pero pues recuerda los peores momentos en los cuales desde el poder se impulsan este tipo de campañas de desacreditación y que pareciera que en este caso, pues lo que entrañan es, el otro día yo lo escribía en la columna Astillero, estigmatizar para disfrazar o eludir el hecho de que parece que no habrá resolución real de este caso Ayotzinapa. ¿Qué opinas, César? Bueno, igual que tú, creo que abrió una gran expectativa el propio presidente López Obrador, porque dentro del periodo más o menos desde que asume la presidencia hasta 2022, esta voluntad, las reuniones con los padres, el símbolo de recibir a los padres en Palacio Nacional, la formación de la Comisión de la Verdad, el papel que jugó Alejandro Encinas, los avances que se hicieron junto con los expertos internacionales, con el exfiscal, con la colaboración de los defensores y de derechos humanos, parecía mostrar como un camino muy abierto y una disposición muy clara y un compromiso del propio presidente por un tema que él mismo puso también en el centro de la discusión del país y que los paulatinos avances, luego los dos informes de la COBAG, parecían darnos una muestra de que se podía ver y avanzar no solo hacia el paradero, y hay que decir, esos avances son reales, es decir, bueno, haber denominado crimen de Estado a lo que sucedió, también darle continuidad a varias de las hipótesis, encontrar que habían sido separados por grupos, lo cual lleva a buscarlos en distintos lados y además a buscar a distintos asesinos de los muchachos. En fin, todo parecía indicar que había una decisión de Estado encabezada por el presidente López Obrador de llegar a la verdad y la justicia. Pero desde la renuncia de Gómez Trejo, del fiscal, en 2022, lo que vemos es un descarrilamiento del proceso, un descarrilamiento que parecieran círculos concéntricos. Primero el fiscal, luego el GIEI, luego Alejandro Encinas, ahora son efectivamente esta estigmatización específicamente contra Vidulfo, que hay que decirlo, a lo mejor la gente no lo conoce o no conoce al Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, pero es una trayectoria impecable, intachable de profesionalismo de un equipo muy grande de defensores que durante muchos años, desde antes de Vicente Fox y después con los gobiernos de la alternancia, son los centros de derechos humanos y Vidulfo Rosales ahí, quien estuvo al lado de los pueblos, a veces cuando no había nadie más, a veces cuando las campañas y la disputa por el poder político cegaban a mucha gente, abajo los defensores de derechos humanos, incluyendo a Vidulfo, estuvieron ahí junto a la policía comunitaria, junto al Consejo de Comunidades Opositores a la Presa de la Parota y luego con Ayotzinapa. Hoy hay una gran confusión en un sector efectivamente de las redes sociales que menciona como si el propio defensor se hubiera sumado hace poco. Él tiene desde 2014 una relación de estricta confianza de los padres le han dado esta confianza por su compromiso, por su profesionalidad y porque quienes estamos cerca del mundo de los derechos humanos, quienes estamos cerca de los movimientos sociales, del movimiento indígena, del movimiento campesino y de los movimientos de Guerrero, pues sabemos de la referencialidad que construyó Tlachinolan de la Montaña y también Vidulfo. Entonces, en ese sentido, me parece muy lamentable y desafortunado, en verdad, lo que ha sucedido en estos días de una verdadera campaña de linchamiento en redes sociales contra Vidulfo Rosales, cuando lo que tendríamos que estar pidiendo todos y exigiendo todos es que ambas partes
pudieran ser menos altisonantes y reinstalar el diálogo con presidencia de inmediato. El presidente ha puesto también algunas condiciones que son, pues, no, los padres las han rechazado, que es precisamente que no participe Vidulfo u otros defensores del Centro PRO, de Fundar, de Serapaz, que son el equipo que han acompañado a los padres. Esto parece a los padres, así lo han dicho, es inaceptable. En ese sentido, creo que hacer un llamado por el bien del país y por el bien de la investigación y de la relación y de lo que implica Ayotzinapa en este país, creo que es una irresponsabilidad acusar no solo a Vidulfo, sino tener este lenguaje altisonante en relación a todos los actores que están involucrados en el tema Ayotzinapa. César, hay una línea de señalamientos en las redes sociales y en algunos otros espacios que dicen por qué los familiares no quieren reunirse a solas con el presidente de la República y por qué a fuerza quieren que estén los abogados, que es una condición que el presidente de la República está señalando, que él quiere hablar sin intermediarios. Y mucha gente dice, bueno, pues que hablen sin esos intermediarios a los que en esa estigmatización se señala como aves mercantiles que esperan negociar para sacar grandes ganancias al final de un gran litigio supermillonario. ¿Qué opinas de esas condiciones y de cuál es la facultad que debe tener una parte de una controversia para condicionar que la otra parte concurra sin asesores o sin abogados? César. Sí, en general los gobiernos son muy reacios a que haya mediadores o representaciones además de los afectados. Esto sucedió, por ejemplo, en el diálogo entre el EZLN y el gobierno federal, que empezó, por supuesto, a lastimar lo que en su momento fue tanto la Comisión de Concordia y Pacificación como la Comisión Nacional de Intermediación encabezada por el obispo Samuel Ruiz. Es decir, el ataque que vino del gobierno y de ciertos sectores, también de los medios de comunicación masiva, atacaban al obispo con una virulencia que pues recuerda mucho a lo que está sucediendo hoy, es decir, atacar los intereses, denostar su figura, dar campañas y rumores de posibles móviles políticos detrás de la actuación del propio obispo. Por supuesto, todo esto para romper o debilitar los procesos de negociación, de diálogo y de hacia la paz, en ese caso de los zapatistas, pero en este caso, pues de la investigación. Lo que debemos recordar es que lo que debería ser altisonante y que quizá deberíamos formular como posible o una hipótesis plausible, es que en realidad López Obrador se está enfrentando como se enfrentó Raúl Alfonsín en Argentina, en el caso de los 80, después de la dictadura militar y después de regresar a la democracia, con una resistencia importante del ejército. El presidente Raúl Alfonsín puso una ley de obediencia debida, lanzó esa iniciativa al Congreso, hubo una gran polémica, porque decía algo que se parece mucho a lo que está diciendo el propio López Obrador, y es que lanzaba una ley que decía que los integrantes del ejército que habían cometido numerosas violaciones a los derechos humanos, tortura, desaparición, por supuesto, ejecuciones extrajudiciales, no tenían responsabilidad por haber recibido órdenes. Esto es lo que decía esta ley. Y bueno, Obediencia debida. Obediencia debida, así se llamaba precisamente la ley. Y el argumento era precisamente que toda la estructura del ejército simplemente había recibido órdenes. Esto es muy importante de recordarlo, si me das un par de segundos para decirlo, en el sentido de que hay aunque el presidente ha dicho algo muy similar, toda la jurisdicción internacional dice lo contrario. En los juicios de Nuremberg, muy famosos por llevar a juicio a los nazis, terminaron concluyendo de que los subordinados no podían ejecutar los delitos a pesar de que hubieran recibido también órdenes, que eso no era excusa y que hay una serie de leyes y también de jurisprudencia internacional que habla sobre lo mismo. Entonces, López Obrador pareciera, sin lanzar una ley de este tipo, pero discursivamente, que está cerrando el caso diciendo el ejército no es responsable, una cosa que el ejército siempre ha demandado, que no
sea enjuiciado como estructura y que además no sea llevado a la justicia, ellos dicen, en términos de la defensa de la soberanía, por algún organismo internacional, que es el caso de Cienfuegos. Así fue el discurso. No puede, en todo caso, Estados Unidos ni nadie llevarse a un general de ese rango allá, y por supuesto la idea de que no puede intervenir ni el GIEI ni la Comisión Interamericana en un caso nacional. Esto concuerda estrictamente con el discurso de López Obrador, y lo preocupante sería responder más allá de lo que está sucediendo ahorita con la crisis del diálogo, pues decir, prácticamente pareciera que el viraje que dio López Obrador, insisto, reconociendo los avances que había dado, sería hacia un simbolismo de una ley de obediencia debida en el torno de Ayotzinapa y en general de los crímenes del pasado, porque él también ha mencionado la Guerra Sucia y Tlatelolco como parte de esta, pues hay que decirlo, impunidad frente al ejército. César, te agradezco mucho la posibilidad de platicar, de tener un repaso, el contexto, el análisis de todo esto que está sucediendo. Es necesario el hablarlo, el analizarlo, el no irnos con el impacto inmediato de la presión en redes y en demás espacios en los que se censura hoy y se estigmatiza el ir señalando todos estos procesos y las desviaciones y distorsiones que se han venido dando. A reserva de lo que desees agregar, César, yo te agradezco la participación de esta ocasión. Solo terminar diciendo, Julio, y agradecerte este espacio para decirlo, yo llamaría no solo a todas las partes, sino a la gente, a los seguidores de López Obrador, a las redes sociales, a la gente que opina, que tuviéramos mucha calma en este tema. Ayotzinapa rompió este país, y Ayotzinapa sería muy grave que se consolide la impunidad. Hay que hacer todo lo posible para que se establezcan o restablezcan las condiciones de certeza y seguridad para los padres, alrededor de los padres, sin atacar a todas las estructuras, personas, activistas que han promovido la verdad y la justicia, y que también, por supuesto, lo ha hecho el propio López Obrador. Es necesario restablecer ese camino, porque este país no va a poder regresar a la normalidad, regresar, detener la impunidad, detener y hacer una verdadera cuarta transformación si Ayotzinapa se mantiene en la impunidad y si no encontramos, pues, al menos a los 43. Creo que ese llamado debería llamarnos a hacer, pues, cabeza fría a todos para no seguir abonando a la confrontación en este caso, y restablecer el camino de la verdad y la justicia para los padres, para los 43 y para todo México. César Pineda, muchas gracias. Seguiremos atentos. Gracias, César.